Mi nombre es Dayana, le doy la bienvenida a lo que sería el Parque Ecológico Itacajón. El Parque Ecológico en realidad lleva el nombre de Itacajón por la forma que tiene el lugar. Las paredes laterales y la del frente van formando un enorme cajón de piedra, de ahí el nombre. En realidad esto sería la ex cantera jesuítica guaraní de las misiones de Trinidad, que se encuentra prácticamente a 7 cuadras de aquí. Los nativos extraían la piedra, como vas a notar que toda la parte superior es arena blanda, hasta llegar en un sector en donde la arena esté petrificada. Una vez allí, con cuñas de hierro, frotaban en forma horizontal o verticalmente y remarcaban con punzón y con martillo de madera. Eso hacía que las piedras salían bien cuadradas, ya que esto es arena prensada y el trabajo era más práctico. Estas piedras tienen dos características. Cuando está húmeda son exageradamente pesadas, pero muy blandas. Cuando están secas son mucho más ligeras, pero mucho más resistentes, y era la forma de traslado en este caso a las reducciones. Las piedras de mayor porte se bajaban de la altura usando la tacuara Paraná, la cual usaban como resbaladilla y como tiene divisoria hacía que bajara pausadamente. Una vez en el suelo hacían palanca y llevaban hasta un lugar en donde le esperaba una carreta conocida como alza prima, la cual era un solo eje, la rueda más o menos 2 metros de diámetro, y a pulmón se llevaba hasta las reducciones. Tomando en cuenta que esto es algo que viene de los nativos, también se llevó para establecer lo que sería el paseo de los mitos, en donde se incorpora a los 7 hijos de Tahuiqueraná y 2 leyendas. La diferencia entre mito y leyenda sería que mito es algo que se inventa, generalmente es algo que nuestros abuelos nos decían para tenernos quietos. Justamente al mediodía salía lo que sería el Yacyyateré, que es el 4.º hijo de Tahuiqueraná. Y luego tenemos a los demás hermanos en todo lo que sería el recorrido. 2 leyendas, y la diferencia entre leyenda es que supuestamente es algo que realmente ocurrió y por el transcurrir del tiempo queda con el dice que. Y aquí tenemos a Malavisión y Kaayari. En el fondo van a ver lo que sería una de las leyendas, que es Malavisión, que como les mencioné es algo que supuestamente ocurrió y con el transcurrir del tiempo queda con el dice que. Se dice que Malavisión era una mujer que se enamora del más guapo de la tribu. A causa de eso, ella era exageradamente celosa, como pocas mujeres. En una ocasión, su marido llega tarde en la casa y ella, más o menos enojada, lo que hace es abrir la puerta, darle un golpe en la cabeza y él cae al suelo. Espero que muerto, porque ya después de eso arrastra el cuerpo, lo lleva al fondo, lo mete en un tatacuá y lo incinera. 7 días después de lo ocurrido, se empieza a armar lo que sería una tormenta y ella escucha ruidos raros y al abrir la puerta ve la imagen de su marido, y por el susto ella cae muerta. Por eso es que tiene esa imagen de esa manera. Se dice que Malavisión aparece cuando hay mal tiempo, se la suele ver por los caminos, entre la llovizna, en los bosques como este justamente. Prácticamente cuando lo ves de lejos parece una mujer, pero cuando se acerca tiene esa forma. Supuestamente si se le contesta, atraviesa a la persona y se le lleva el alma. La diferencia entre Malavisión y en este caso la Llorona es que Malavisión grita y la Llorona llora. Moñay vendría a ser en este caso el 6.º hijo de Tahuiqueraná. Este personaje es el causante de la muerte de sus 6 hermanos. Él vivía en la cima de una colina. En la parte inferior había varias aldeas que eran saqueadas por este personaje constantemente. Un día, cansados los pobladores, se reúnen, hacen una reunión y deciden ponerle una trampa a este personaje, en donde Ponazú, que vendría a ser la madre de la belleza, se ofrece como carnada. Ella sube hasta la montaña, hasta la casa de él, y él, en vez de atacarla, viendo su belleza, prácticamente se deslumbra por él y le pregunta qué hace en el lugar. Ella le responde, que estaba enamorada de él y que quiere casarse con él. Incrédulo, pero realmente admirado, acepta la propuesta. La condición era que estén los 7 hermanos para la boda. Entonces, ¿qué hace en este caso? Él lleva a su hermano a Teyuyaguá, a la novia Teyuyaguá, en la cueva de Teyuyaguá. La deja ahí, invita a los 6 hermanos restantes, se hace la boda. En esa noche prácticamente corre lo que sería la chicha, que es una bebida hecha de maíz, mascada y luego escupida, se fermenta y eso se consume. Prácticamente es una bebida bastante fuerte y la mayoría de los mitos quedan dormidos. Por así, al tratar de salir de la cueva, Moñay se da cuenta y la jala nuevamente para adentro, no sin antes ella poder avisar a su gente que cierren la cueva y que la quemen con ella, cosa que se hace. Digamos que Tupá, viendo el sacrificio de Ponazú, la eleva al cielo y es la primera estrella que solemos ver en el verano. Prácticamente se la conoce como la estrella de David, lucero del alba,
Tiene varios nombres y es la primera estrella que sale en el verano. También, para mayor seguridad de los pobladores, a los 7 hermanos se les encierra en el cielo y se los puede ver también en el verano, justamente. Viene en la parte superior a una cierta hora, en donde están las 7 estrellas, que se les conoce como las 7 cabrillas, los 7 hermanos, encerrados en un corral. Tabu y Keraná, en este caso sería, Tabu vendría a ser un demonio que al subir a la tierra conoce a Keraná, que era una doncella guaraní. De su belleza él se enamora y hace que ella se enamore de él. El padre, en este caso de Keraná, le menciona de que él es un demonio y que no se deberían de casar, pero de igual manera ella desobedece eso, se casan y él la lleva al inframundo. Digamos, ellos fueron castigados, es por eso que sus hijos salen defectuosos y en forma monstruosa, ¿verdad? Fueron 7 en total. El primero, en este caso, al nacer fue Teyuyahuá, que por su apariencia de ojos rojos, diente de cocodrilo, cuerpo de lagarto con escamas y la cabeza de un perro, eso hace que sea exageradamente tenebroso, y Dios al verlo, digamos que de alguna forma lo bendice y lo hace solamente consumidor en este caso de frutas, el cual era alimentado por su hermano, el cuarto hermano, en este caso el Yacilla Tere, quien le llevaba la fruta y en este caso la miel. ¿Por qué? Porque Teyuyahuá vivía, digamos, en las cuevas, se revolcaba entre la plata y el oro, y en una ocasión, cerca de donde él estaba, los habitantes se dieron cuenta de que se acercaban a la cueva, veían los ojos rojos, se asustaban. ¿Qué hacían? Le tiraban mucha fruta, mucha verdura, y él comía tan grande, no podía salir de su cueva. Prácticamente ahí queda, y es ahí donde se realiza la boda, en este caso de Moñay y Ponasú. El segundo hijo vendría a ser Boituí. Boituí en realidad nace siendo un enorme y hermoso loro. Él tenía, digamos, la facultad de entrar y salir de lo que sería Iwimaranen, que muchos le conocen lo que es la tierra sin mal o el paraíso, ¿verdad? De acuerdo a las religiones. Él entraba y salía del lugar como se le daba la gana. En una ocasión, volviendo, digamos, al mundo de los hombres, él empieza a recorrer y se encuentra con unos mamelucos, consume lo que sería con ellos la chicha, se emborracha y empieza a hablar de más. Eso hace que, digamos, que él comente cómo entraba y salía del lugar, y los mamelucos ingresando, ingresan al lugar, ¿verdad? En este caso, Turapé, quien es el guardián de la entrada principal, se da cuenta de que hay personas extrañas en el lugar, y sabiendo que es el único que ingresa y sale, digamos, lo busca y lo encuentra borracho y siguiendo conversando. ¿Qué hace? Lo maldice, digamos, en este caso, transformándole el cuerpo en una serpiente para que no pueda volver a volar, sus alas en pequeñas patitas. Es por eso que se dice que también los loros repiten lo que escuchan, no hablan, y cuando los que quieran hablar y no pueden, solamente emiten un sonido. El tercer hijo sería Curupí. Este personaje tiene la apariencia de un enano, de la piel oscura. Como dice su nombre, ¿verdad? Curú viene a ser grano, Pi viene a ser la piel, Curupí. O sea, tiene la piel llena de grano, es por eso. La característica de este personaje es que tiene un miembro viril tan largo que lo tienen que enrollar entre la cintura. Se dice que este personaje solía raptar a las doncellas, abusaba de ellas lastimosamente, y las que sobrevivían quedaban embarazadas, tenían pequeños monstruitos, vamos a decirlo, de los cuales al nacer fallecían, ¿verdad? Es todo un caso. El cuarto hijo, como le comenté, es el Yacilla Tere. El Yacilla Tere prácticamente es el único de apariencia normal. Tiene la estatura más o menos de un chico de 7, 8 años, rubio, de ojos azules. Él lleva un bastón de oro, lo cual lo hace invisible. Le gusta, digamos, estar por el mediodía. Atrae a los chicos a jugar con él porque es muy juguetón, el cual hace, digamos, que lo secuestra, lo lleva en el medio del bosque, juega con ellos por un buen tiempo hasta que se aburre. Cuando eso pasa, los deja abandonados cerca de una laguna, un río o algo. Los niños son encontrados después de un cierto tiempo. Se dice que, ¿verdad?, que los chicos que fueron secuestrados por este personaje, al cumplirse un año de su secuestro, los chicos empiezan a tener convulsiones, porque es como si fuera que están tratando de recordar lo que les pasó en ese momento. El sexto hijo, en este caso, sería Ao. Es el más sanguinario de los 7 hijos. Este personaje también es conocido como el chupacabra, va por regiones en este caso, y él es el único carnívoro, de todos los hermanos.
Este personaje tiene la facultad de procrearse solo, es hermafrodita, por eso hacía que viviera en manada, lleno de iguales que él, ¿verdad? Y todos eran carnívoros. La única forma de protegerse de este personaje era subiendo a lo que sería una palmera, ya que las palmeras son consideradas árbol sagrado en este caso, por la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿sí? Cualquier otro árbol él lo echaba de raíz. Y por último tenemos en este caso a Lobezón. Este personaje nace, digamos, con el cuerpo de un perro y la cara de un hombre. Es, digamos, carroñero, habita los cementerios, se lo confunde con el hombre lobo, nada más que el hombre lobo es un ser humano que se transforma en perro, en cambio este personaje no, nace con esa apariencia. Se dice, también es leyenda, digamos, que el séptimo hijo de cada familia, si son todos varones, el séptimo solía tener esa maldición del lobezón. En Paraguay, por Constitución Nacional, hay una ley que menciona que el niño, que es el séptimo hijo de una familia, puede ser apadrinado por la más alta autoridad, que en este caso viene a ser el presidente de la República. El único compromiso que tiene el presidente es bautizarlo y darle un obsequio bendecido. El que mayor ahijados, en este caso, ¿verdad? ¿Sería? Sí, el presidente que mayor ahijados tuvo fue en este caso Stroessner. Muchos dicen mi padrino el Stroessner. Bueno, en este caso sí es cierto, en aquella época lastimosamente muchísimos eran séptimos hijos y eran empadrinados por él, y él regalaba lo que sería un ponchillo bendecido a todos sus ahijados. Para llevar en cuenta que los 7 mitos representan a las 7 penas que lleva la humanidad. La gente puede recorrer más el lugar y tenga un atractivo más. Y para no descompaginar lo que sería el centro de esto, que es, digamos, cultura guaraní, el inicio de las misiones, entonces por eso que se incorpora algo alternativo como ser, digamos, el paseo de los mitos. Lo que sería la imagen del bombero, él no es parte de leyenda, pero es algo muy nuestro paraguayo. En este caso puede ser considerado un muy buen amigo como un muy buen enemigo. Se dice que este personaje es de ayudar a la gente que le pide, digamos, en cuidar lo que sería el cultivo, la casa, los animales. A cambio de eso se le deja lo que sería el cigarrillo y la caña en el tatacuá. Esa es una tradición que se hace por 7 días, ¿verdad? No se debería de romper porque si no desata lo que sería el enojo de este personaje, ¿verdad? Se dice que este personaje nace, digamos, en época guaraní, cuando los guaraníes recorrían los montes, ¿verdad? Ellos tenían un enemigo común que en este eran los payaguá, ¿verdad? Y ellos cuando veían que un payaguá le estaba observando de lejos decían, ya que bombero. Es por eso que nace, digamos, la leyenda de a lo lejos que se le suele ver a una persona oscura y se le menciona de esa manera.